Muy buenas noches, estimados lectores. Espero que hayan tenido un gran día, una buena semana. Eh, el motivo de este video es para explicarles el por qué no he subido historias últimamente a la página, ni he escrito algo hacia ustedes. Es porque me he estado enfocando en otro proyecto aparte y tengo en mente y espero que con el tiempo pueda poder publicar mis historias en un libro físico. En esta ocasión les vengo a traer una historia que les va a agradar. Eso espero. Es una historia muy buena. Tal vez muchos de ustedes no estén familiarizados con la lectura de una manera convencional. Muchos somos lectores en redes, digo somos porque me considero lector en redes. Hay historias muy buenas en las redes sociales. Hay escritores muy buenos en Facebook, Twitter, a veces hasta por WhatsApp, y yo creo que es una buena herramienta para explorar y para dar a conocer esas historias y esas inquietudes que tenemos a veces como escritores o como personas, simplemente para dar a conocer nuestros miedos. Les voy a leer un relato de un libro muy interesante. Si no están familiarizados, al terminar el relato les diré qué libro es y quién es el autor. Para quien sepa quién es este relato o para quien sepa de quién lo escribió, le voy a pedir discreción. Hasta que termine el relato les diré quién es el autor y el libro. ¿Vale? Les presento todo lo que he logrado ver y aprender durante los años en el que poseí 3 sellos de Mashu. He vivido 1001 lunas y esto es más que suficiente para la existencia de un hombre, a pesar de que muchos afirman que los profetas vivieron mucho más. Estoy enfermo, sin fuerzas, agotado y con gran cansancio. Un suspiro ilumina mi pecho cual obscura linterna. La vejez me ha invadido. A lo largo de sus conferencias nocturnas, los lobos transmitan mi nombre, llamándome a lo lejos, esa voz sutil y tranquila. Y una voz muy más cercana me hablará al oído, con impía impaciencia. El peso de mi alma decidirá el lugar final para mí. Eterno descanso, y antes de que llegue el momento es necesario que escriba todo lo que pueda acerca de los horrores que acechan afuera y que aguardan ante la puerta de cada hombre. Porque este es el antiguo arcano que ha sido legado desde tiempos inmemoriales y que fue olvidado por todos exceptuando a un pequeño grupo, los adoradores de los antiguos. Que sus nombres sean borrados de la existencia. Si logro completar mi misión, tomen lo que aquí lean y averigüen el resto, pues el tiempo se acaba. Y poco a poco se acerca desde cada pótrico abierto, cada brecha rota, cada acólito sin mente que existe en los altares de la locura. Porque este es el libro de los muertos, el libro de la tierra negra que he escrito. Arriesgando mi propia vida, tal y como lo recibí en los planos de los Igi, crueles espíritus celestiales que se encuentran más allá de los pergaminos de los yermos. Advierto que a quien lee este libro, que el hábitat de los hombres es observado y vigilado por la raza antigua de los dioses y demonios que viven en tiempos anteriores al tiempo y que buscan vengar la olvidada batalla que tuvo lugar en alguna parte del cosmos.
y desgarró los mundos unos cuantos días antes de la creación del hombre. Cuando los dioses mayores caminaban en los espacios, cuando estaba la raza Marduk, tal como la conocen los calderos, y Enki, nuestro amo, el señor de los magos, sepan pues que he recorrido todas las zonas de los dioses, así como los lugares de los Azonei, y que he descendido a los sitios con olor a muerte y sed infinita, lugares que pueden alcanzarse a través del pórtico del Garaznir, construido en Ur, en los días anteriores a Babilonia. Asimismo, he tenido contacto con espíritus y demonios cuyos nombres han sido olvidados en las sociedades del hombre, o quizás nunca fueron conocidos, y ellos de alguna manera están aquí, presentes. Sin embargo, de los otros irán conmigo cuando los abandone. Que Anu tenga misericordia de mi alma. He visto tierras desconocidas que ningún mapa ha tenido jamás, y he visto en los desiertos y los yermos, y he conversado con demonios y con el más hombre asesino, y también con las almas de las mujeres que fallecieron al nacer, víctimas de este demonio femenino, la Mashta. He viajado por debajo de los mares, buscando el palacio de nuestro amo, y me topé con monstruos, hermosos monumentos de piedra que habían evangelizado civilizaciones derrotadas y los cuales descifraban las escrituras de algunas de ellas. Otras más aún es un misterio para cualquiera que las vea, y otras civilizaciones fueron extinguidas por el conocimiento que hay en este libro. He viajado por las estrellas y he temblado frente a los dioses. Finalmente, he encontrado la fórmula con la que he logrado atravesar el pórtico de Asir, llegando hasta los reinos prohibidos de los repugnantes Igi. He llamado a los demonios y a los muertos. He invocado a los fantasmas de mis antepasados y les he dado una real y visible apariencia en las climas y en los templos construidos para lograr llegar a las estrellas y tocar las cavidades inferiores del Hades. He peleado en vano con el mago negro Azatoth, un escape a la tierra invocando a Iná y a su hermano Marduk, señor del hacha de doble filo. He obligado a hordas de espíritus a ser mis súbditos para encabezar ejércitos en contra de las tierras del este, y al hacerlo me topé con Na, el dios de los paganos, ese que escupe llamas y ruge como 1000 truenos. He encontrado el temor. He encontrado el pórtico que conduce al exterior, ante el cual los antiguos que siempre buscaron en nuestro mundo mantienen una vigilia eterna. He aspirado los vapores de aquella antigua reina del exterior, cuyo nombre se encuentra escrito en el terrible texto Magna, el testamento de alguna civilización muerta, por culpa de sus sacerdotes que descendieron el poder, abrieron el terrible y maldito pórtico, una hora más de la debida siendo consumidos. Adquirí este conocimiento debido a unas circunstancias bastante peculiares. Cuando era un nigromante, hijo de un pastor de los griegos que llaman Mesopotamia. Cuando era un joven que viajaba solo por las montañas hacia el este, que sus habitantes llaman Masú, me encontré con una roca gris tallada con 3 extraños símbolos que se erguían tan alta como un hombre y tan ancha como un buey. Fui capaz de moverla por encontrarse firmemente emplazada en la tierra. Sin dar mayor importancia a las tallas, salvo que podrían tratarse del derecho de algún rey que había marcado alguna antigua victoria sobre un enemigo, encendió un fuego en su base buscando protegerme de los lobos que habitaban aquellas latitudes. Y me fui a dormir, pues era noche y estaba lejos de mi poblado de Durba. 3 horas antes del amanecer, el 19 de Sabatú, me despertó el ladrido de un perro, quizás el aullido de un lobo extrañamente sonoro y cercano. El fuego se había extinguido y los rojos y despampanantes recoldos proyectaban una débil y danzante sombra sobre el monumento de piedra con las 3 tallas.
Mientras me apresuraba a encender otra hoguera, la roca gris comenzó a elevarse despacio por el aire tal cual si fuera una paloma. Me quedé inmóvil y sin habla, debido al terror que recorría mi columna vertebral y que inmovilizó mi cerebro con dedos gélidos. El Dick de Ascusbel. Ya no era más extraño que esta visión, aunque pareció fundirse entre mis manos. De inmediato escuché una voz débil que procedía de cierta distancia y un miedo diferente al de la posibilidad que fueran unos merodeadores. Temblando, rodeé hasta colocarme detrás de unos arbustos. Otra voz se unió a la primera y en un momento varios hombres vestidos con túnicas negras de ladrones se reunieron en el lugar donde había estado, rodeando la roca flotante sin señalar nada y sin alguna señal de miedo. Entonces vi claramente que las tres tallas de la roca brillaban con una centellante tonalidad flamera, como si la roca estuviera ardiendo. Las figuras murmuraban al mismo tiempo una plegaria de invocalización de la que apenas podía distinguir algunas palabras, y éstas en una lengua desconocida. Sin embargo, y aunque Anu se apiade de mí, esos rituales ya no me son desconocidos. Los hombres, a quienes no podría distinguir o reconocer sus rostros, comenzaron a empuñalar con frenesí el aire con cuchillos que brillaban fríos y afilados en la noche de la montaña. De la parte inferior de la roca flotante, el mismo suelo donde había estado emplazada, se alzó la cola de una serpiente. Era la más grande que jamás había visto. La parte más delgada de ésta tenía el grosor del brazo de los hombres, y conforme se elevaba de la tierra, la siguió otra, aunque el fin de la primera no se distinguía y parecía hundirse en el mismo abismo. Esas extremidades fueron seguidas por otras. El terreno comenzó a sacudirse debajo de la presión de tantas y tan grandes extremidades. El cántico de los sacerdotes, pues, ya sabía que eran los sirvientes de un culto, de un poder que se hizo mucho más sonoro, casi histérico. Ia, Ia, Sisaj, Sisaj, Ia, Sisaj, Ia, Tulo, Siku, Ia. El lugar donde me había escondido se humedeció con una sustancia, pues me encontraba en camino descendente de la escena en la que estaba presenciando. Toqué el líquido y observé que era sangre. Invadido por el horror, grité y delaté mi presencia a los sacerdotes. Voltearon hacia mí, y con repugnancia me di cuenta de que había cortado el pecho con los cuchillos que habían empleado para levantar la piedra. Con todo eso, un místico propósito que no pude averiguar, aunque ahora sé que la sangre es el alimento de estos espíritus, por lo que los campos de guerra, una vez que han concluido la batalla, brillan con la luz antinatural, pues es ahí donde las manifestaciones de los espíritus se alimentan. Que Anu me proteja. Mi grito hizo que el ritual se sumiera en el caos y el desorden. Corrí por el sendero de la montaña por el que había subido y los sacerdotes salieron tras de mí, aunque me pareció que algunos se quedaban detrás, quizás con la intención de complementar el rito. No obstante, mientras corría desesperadamente por las pendientes de la fría noche, con el corazón galopando en mi pecho y la cabeza desbocada, detrás de mí oí el sonido de las rocas quebrajándose y los truenos sacudiendo el terreno que pisaba. Asustado por la prisa, caí al piso. Me levanté y volteé para enfrentarme al atacante que se encontraba más cerca, sin importarme que fuera desarmado. Sorprendentemente, lo que fui no fue ningún sacerdote de horror antiguo o algún nigromante del arte prohibido, sino las túnicas negras sobre la hierba y los matorrales sin la presencia de vida, cuerpo en ellas. Con cuidado me acerqué a la primera y con una rama que la levanté la alcé de los matorrales espinosos. Lo único que quedaba del sacerdote era un charco de limo parecido al aceite verde, y de él se desprendió un aroma, como si un cuerpo se hubiera podrido bajo el sol durante varios días. Ese hedor casi hizo que me desmayara, pero estaba decidido a encontrar a los demás y a ver si les había sucedido lo mismo. Al regresar por la pendiente por la cual minutos antes había huido bajo, lleno de pavor, me encontré con otra oscura sotana en las mismas condiciones que la anterior.
Seguí caminando y pasé al lado de las túnicas, aunque ya no me atreví a levantarlas. Finalmente llegué hasta el monumento de la roca gris que se había levantado en el aire de la forma antinatural. El grupo de sacerdotes ahora había vuelto a posarse sobre el suelo, pero las tallas seguían brillando, con luz sobrenatural. Las serpientes, o lo que en ese momento me parecieron serpientes, habían desaparecido, pero en las brasas muertas del fuego, ya frías y negras, había una placa de lustroso metal. La levanté y lo observé. Vi que estaba tallada igual que la piedra, aunque en una forma muy intrincada, y que fui capaz de comprender. Nos mostraba los mismos trazos que la roca, pero tuve la sensación de que casi podía leer los caracteres, aunque me fue imposible, como si alguna vez hubiera conocido la lengua y ya lo hubiera olvidado. Empezó a dolerme la cabeza, como si un demonio la estuviera golpeando, y entonces una luz de luna se postró sobre el amuleto de metal, porque ahora sé lo que era, y una voz entró en mi mente y con una sola palabra me dijo los secretos de la escena a la cual había sido un testigo. Tulu. En ese momento, como si me hubiera susurrado con vehemencia al oído, le entendí. Estos son los signos que estaban tallados en la roca gris, que era el pórtico exterior. Los signos de la historia. Y este es el amuleto que sostenía la mano y que mientras escribo estas palabras llevaba aún colgado al cuello. El amuleto. De los tres símbolos tallados, el primero es el signo de nuestra raza más allá de las estrellas, y que en la lengua que me enseñó el Amuners se llama Arra, un emisario de los antiguos. En la lengua de la ciudad más antigua de Babilonia era Ur. Es el signo de la alianza de los dioses mayores, y cuando lo ven, ellos que nos lo dieron no nos olvidaron, lo han jurado. Espíritu de los cielos, recuerda. El segundo es el signo mayor y es la llave con la cual, al usarse las palabras y formas adecuadas, se podrán invocar los poderes de los dioses mayores. Posee un nombre y se llama Aga. El tercero es el signo del observador, se llama Bandar. El observador es una raza enviada por los antiguos, mantiene vigilia mientras uno duerme, siempre que se haya realizado el ritual y sacrificio apropiados. Con lo contrario, lo que se invoca vuelve contra ti. Para que estos sellos sean efectivos, deben estar tallados en piedra y reemplazados en el suelo o en un altar de ofrendas, o llevados a la roca de las invocaciones, o grabados en el metal de Dios o la diosa de uno, siempre colgando del cuello. Aunque oculto a la vista del profano, de estos tres, el Arra y el Aga pueden ser usados por separado, es decir, cada uno solo. No obstante, el Bandar jamás debe usarse solo, sino con uno o los dos restantes, pues se le debe recordar al observador la alianza que se ha jurado con los dioses mayores y con nuestra raza. De lo contrario se volverá contra ti, matándote y atacando tu poblado, hasta que se obtenga el socorro de los dioses mayores por medio de las lágrimas de tu pueblo y el grito desesperado de las mujeres. Camus. El amuleto de metal que saqué de entre las cenizas del fuego y que atrajo la luz de la luna es un potente sello contra quienes pudieran atravesar el pórtico desde el exterior, ya que al verlo se alejará de ti, con la sola excepción de que si capta la luz de la luna en su superficie. En los oscuros días de la luna o con el cielo nublado, habrá poca protección contra los espíritus malignos de la tierra. Si llegara a romper la barrera, o si sus sirvientes que se encuentran de este lado les permiten la entrada, de ser así, no existe ningún recurso hasta que la luz de la luna brille sobre la tierra, ya que esa es la más antigua de los Onei, y es el resplandeciente símbolo de nuestro pacto, Nana.
Padre de los dioses, recuerda. Así que el amuleto debe tallarse en la plata pura, bajo la plena luz de la luna. De esta forma logrará brillar sobre sus trazos y su esencia ser atraída y capturada con el metal. Deben entonarse los encantamientos correspondientes y llevarse a cabo los rituales transcritos en estas páginas. Nunca debe exponerse a la luz del sol, porque Samash, llamado Udu por celos, robará el poder del sello. En tal caso, deberá ser bañado en aguas de alcafor y repetir una vez más los encantamientos y rituales, pero en verdad sería mejor reproducir uno nuevo. Ofrezco estos secretos con el dolor de mi vida para que nunca sean revelados al profano, al desterrado o a los adoradores de la serpiente antigua, sino para que los guarden en sus corazones sin contarlos a nadie jamás. Que la paz sea con ustedes. A partir de aquella maldita noche en las montañas de Mashu, vagué por el campo buscando la clave del conocimiento secreto que se me había presentado. Fue un peregrinar solitario y doloroso, durante la cual no me cansé ni llamé a ninguna casa o poblado de mi hogar, donde habité en diversos países, por lo general en cuevas o en los desiertos, aprendiendo varios idiomas, tal y como sucede con los viajeros, los cuales me sirvieron para relacionarme con los ceremoniantes de los círculos de los cuales recibí noticias y costumbre. Pero mi trato fue con los poderes que residen en cada uno de estos países. Pronto llegué a comprender muchas cosas que antes no sabía, o quizás que solo en sueños. Los amigos de mi juventud me abandonaron, y yo a ellos. Cuando llevaba 7 años lejos de mi familia, supe que todos se habían suicidado por razones que nadie me pudo explicar. Después tuvieron que matar a todo el ganado por una extraña epidemia que lo azotó. Estuve como un mendigo, alimentándome en cada pueblo con lo que podía, aunque a veces me lanzaron piedras y me amenazaban con encerrarme. A veces me pude convencer de algún hombre instruido de lo que yo era un estudioso sincero. Entonces me dejaba leer los registros antiguos donde se detallaban los procedimientos de la nigromancia, hechicería, magia y alquimia. Aprendí el hechizo que causa que los hombres de la enfermedad, plaga, ceguera, locura e incluso la muerte. Aprendí las diversas clases existentes de los demonios y dioses malignos y las viejas leyendas que habían sobre los antiguos. Así logré protegerme contra el terrible Mashkim, que yace a la espera de los límites del mundo, listo para atrapar al incauto y devorar los sacrificios dispuestos en la noche y en los lugares desérticos, también contra la diableza, la Mashta, a quien se le llama espada que parte el cráneo, cuya sola visión produce el horror y desolación, una muerte de naturaleza muy extraña. Con el tiempo aprendí los nombres y las propiedades de todos los demonios, diablos, espíritus y monstruos apuntados en este libro de la Tierra Negra. Aprendí los poderes de los dioses astrales y a solicitar ayuda en épocas de necesidad. También descubrí a los pavorosos seres que moran más allá de los espíritus astrales, que viajan en la entrada del templo perdido, del de los días antiguos, del antiguo de los antiguos, cuyo nombre no puedo escribir aquí. En las solitarias ceremonias que llevé a cabo en las colinas, adorando con fuego y espada, con agua y daga y con la ayuda de la más extraña hierba que concede ciertas partes del mashto, con la cual, sin darme cuenta, había encendido la hoguera al lado de la roca. Esa hierba que le otorga a la mente un gran poder para viajar tremendas distancias en los cielos, lo mismo que en los infiernos. Recibí las fórmulas para los amuletos y talismanes que se desatan más delante y que le proporcionan al sacerdote un pasaje seguro entre las esferas por donde quizás viaje en busca de sabiduría. Pero ahora que ya han pasado 1001 lunas del peregrinar del Kashmir, mordisquea mis talones el Rabishú. La Mashta abre sus pavorosas fauces. Asagtod se regocija con la mandala en su trono. Tulu levanta la cabeza y ve a través de los velos de la hundida varonil del abismo y clava sus ojos en mi razón, por lo que debo apresurarme a escribir este libro, en caso de que mi final llegue antes de lo que había previsto.
En verdad parece que hubiera fracasado en algunos aspectos respecto a la orden de los ritos, de las fórmulas o sacrificios, porque ahora parece como si todas las huestes del Esgard estuvieran esperando, sonando, babeando por mi partida. Pido a los dioses que pueda salvarme y no muera como el sacerdote Abdul Men Martú en Jerusalén. Que los dioses recuerden y se apiaden de él. Mi destino ha dejado de ser escrito en las estrellas, pues rompí la alianza al buscar el poder sobre los Sonei. He pisado la luna y ésta ya no parece ejercer poder en mí. Las líneas de mi vida han sido borradas por mi vagar en el yermo. Encima de las letras escritas de los cielos por los dioses, incluso hoy puedo escuchar a los lobos aullar en las montañas como lo hicieron aquella maldita noche. Invocan mi nombre y el de otros, pero temo por mi carne. Pero aún más por mi espíritu. Recuerda siempre que en cada momento libre que tengas llamar a los dioses para que no te olviden, pues suelen ser desmemorizados y están muy lejos. Que sus fogatas brillen altas en las colinas y en los lechos de los templos y en las cimas de las pirámides, para que no puedan verlas y recuerden. No olvides copiar cada fórmula exactamente como la he escrito y no cambiar absolutamente nada, ni un punto, ni una línea, nada, para que no pierda su valor, o algo peor. Porque en una línea quebrada le proporciona más medios de entrada a aquellos del exterior, porque en las estrellas rota el pórtico de Gaznir, el pórtico de la muerte, el pórtico de las sombras y las conchas. Di los encantamientos tal y como se transcriben aquí, prepara los rituales sin ninguna falla y ofrece los sacrificios en los lugares y momentos adecuados. Que los dioses se apiaden de ti, que puedas escapar de las fauces de Kashmir y vencer el poder de los antiguos, y que los dioses le concedan a la muerte antes de que los antiguos gobiernen de nuevo la tierra. Camus Selah. Este pequeño cuento que acabo de leer, este pequeño delirio lleno de miedo y amenazas y terror, es lo que vendría siendo, digamos, el prefacio o el inicio de esto. El Necronomicon de Howard Phillips Lovecraft. Lo que tal vez no se sabe es que el árabe loco, Abdul al-Azred, murió en público, transitando por un mercado. Su cuerpo se volteó al revés, exponiendo todas sus entrañas, sus vísceras, la sangre. Su carne se empezó a consumir enfrente de las personas que estaban ahí, como si algún animal invisible empezara a masticarlo y dejara solamente una masa sanguinolenta llena de huesos, carne, tripas y un crujir, en el cual aun cuando la masa estaba deforme se escuchaban los gritos del árabe loco. Mientras todo esto ocurría, sobre esa mancha sanguinolenta de sangre, se formaba una bestia llena de tentáculos, llena de bocas con colmillos, que absorbían cada gota de sangre del árabe loco. Y este relato es el primer registro del vampiro estelar. Espero que les haya gustado esta pequeña historia. Tal vez no sea del agrado de muchos. Disculpen si no soy un buen lector, pero a mí me fascina mucho Lovecraft. Es de mis autores favoritos. Junto con Edgar Allan Poe y con Mary Shelley, la escritora de Frankenstein. Parte de mis historias son inspiradas en este universo de Lovecraft, de horror.
en estas historias llenas de temor, de miedo a lo desconocido, de seres amorfos que pueden devorarte sin que te des cuenta, de dimensiones que ni siquiera imaginas, es algo sorprendente. Buenas noches, saludos. También es tu escritor favorito. Felicidades. Tiene unas obras magníficas. Y mucha gente dice que el Necronomicon, como tal, existe, que es un libro maldito, que lo tiene el Vaticano, que es un libro fantasioso, está yo rodeado de tanta fantasía, que lo puedes encontrar en cualquier librería más o menos al precio de 150 pesos, que vendría siendo como $7 aquí en México. No sé qué más les dé miedo. A veces los miedos más profundos del hombre se los crea uno mismo. Y a veces la bestia más horrible y el monstruo más cruel y frío es uno mismo. Estamos destinados a pasar dolor, a pasar sufrimiento, a pensar mil y un maneras de cómo vamos a morir en nuestra cabeza de manera inconsciente, temerosos de la muerte, temerosos del más allá, temerosos de una vida siguiente, cuando ni siquiera sabemos cómo va a terminar esta. A la gente que esté viendo este video después de la hora, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por leerme. Mis historias como La Bella Inocencia, Vampírica, como En Penumbras, los poemas que he escrito, gracias por leerme, porque si lo hago es para ustedes y no se desesperen. Sé que no subo contenido muy seguido como antes, sé que no estoy tan activo en mis redes sociales como antes, pero es porque he estado ocupando mi tiempo en otras cosas. Como lo dice el libro, como lo dice el Necronomicon, he estado en lugares donde ni siquiera se imaginan, en medio de espíritus, fantasmas y muertos. Es una metáfora interesante. Que tengan buena noche y que disfruten sus pesadillas.